Bienvenidos a todos. Muchas gracias en primer lugar a Delia y a Marta por sumarse, digamos, a esta iniciativa del HR Analytics Think Tank. Bueno, como todos saben, por esta situación extraordinaria del coronavirus, o sea, tuvimos que suspender todas las actividades presenciales. Y a su vez, esto también nos dio la oportunidad de poder conectarnos, digamos, o sea, con Marta y con Delia, que son dos profesionales de People Analytics de España, a quienes conocimos también a través del HR Analytics Think Tank, y quienes tenían planeado, digamos, para el mes de People Analytics, tenían planificada una actividad arrancando primero en Barcelona y después terminando la tarde con las cervecitas que nos quedaron pendientes, o sea, para muchos, en Madrid. Y bueno, en esto donde nos conocimos nosotros, o sea, y cómo conectamos con ellas, fue a través del Think Tank, que es una red donde, digamos, pueden encontrar investigaciones, videos, mucho contenido sobre People Analytics, basado en 150, en investigaciones que también están haciendo, o sea, muy interesantes. Hay una que subieron hace poco sobre, bueno, las prácticas, o sea, en este contexto de coronavirus. Van a poder encontrar también, o sea, la posibilidad de conectarse a meetups de otras latitudes, o sea, en estos días creo que, o sea, apareció uno en Filadelfia, otro en Francia, están las de Londres, que va a haber en la semana que viene en los primeros días de mayo, y la verdad es, o sea, es una posibilidad también de conectarse con gente que está tal vez en la misma que nosotros, y también, o sea, poder, digamos, como aprender de esta disciplina de gente que la está aplicando en el ámbito de recursos humanos. Delia, que es una de nuestras panelistas en el día de hoy, o sea, trabaja en Telefónica, y Marta tiene su propia empresa que se llama Person KPI. Ahora les vamos a pedir que se presenten un poquito más a ellas. Recuerden que vamos a hacer todas las preguntas, o sea, las pueden hacer en cualquier momento en slido.com, o sea, sí, con el código que 0387. aparece acá abajo a la izquierda de la pantalla, M387. Ahí ustedes se las vamos a hacer a Delia y a Marta. Nosotros, o sea, en Argentina, el equipo organizador de los meetups, o sea, somos Pablo, de la consultora H, Federico y Lucila, Patricia, y yo. Y bueno, vamos a tener aproximadamente una media hora o sea, de preguntas y respuestas directas, o sea, tipo panel con Delia y con Marta, y después, o sea, vamos a tener un ratito para dejar sus propias preguntas directamente a ellas. Así que, para hacer consultas en slido.com con este código, que las pueden hacer desde sus propios celulares o desde la computadora donde lo estén viendo. Bueno, yo tengo que silenciar WhatsApp ahora, sería algo interesante. Así que bueno, no sé, que Delia, si empezamos por orden alfabético, si estás bien, nos cuentes cómo empezaste vos en este mundo de People Analytics, y después le dejamos el espacio a Marta. Vale. Bueno, primero un placer por estar aquí, gracias por invitarme y nada, cuando ya te invitaremos a ti, Sergio, a alguna de las nuestras, que la otra vez íbamos a estrenar nuestro meetup justo antes de que empezara el tema del coronavirus y tenemos muchas ganas de estrenarlo aunque sea online, que yo creo que va a ser lo que va a tocar, así que ya te buscaremos también. Y nada, bueno, pues yo empecé en el mundo de People Analytics, yo creo que hace ya unos 3 o 4 años, más o menos. Realmente llevo toda mi experiencia profesional en Telefónica, llevo 8 años allí. Empecé en selección, luego pasé bastante rápido a la parte de transformación, implementación de sistemas de recursos humanos desde el punto de vista más funcional. ¿Sí, perdona? Ah, te había oído hablar, Sergio. Y nada, bueno, pues estaba en esa parte más de sistemas y luego llegué al equipo de planificación y analytics, que básicamente era sobre todo eso, era más planificación.
En el 2016-2017 se empezaba ya a oír bastante en España el tema de People Analytics, luego Marta nos dirá si ya empezó antes o después, que la verdad es que no lo sé, pero ya se oía mucho como una tendencia y a mí era un tema que me interesaba muchísimo, sobre todo por lo que se puede hacer, ¿no?, con People Analytics, lo que se puede descubrir de nuestro negocio y de nuestros empleados. Así que empezamos básicamente con eso, empezamos a investigar, a leer muchísimo. Tuvimos una oportunidad muy pronto en el tema de visualización, que creo que muchísimas empresas empiezan por ahí, y poco a poco fuimos ganando credibilidad y creciendo hasta lo que tenemos a día de hoy. Bueno, excelente, Delia, perdón, retomo la palabra porque Sergio se desconectó, se nota que tuvo algún problemita con la conexión. Ahí lo estamos tratando de sumar nuevamente. Bueno, excelente, Delia, muchas gracias por la presentación y Marta, te escuchamos. Me cuesta, siempre esto al principio. Bueno, lo primero, como Delia, dar las gracias. La verdad es que hace mucha ilusión que te contacten para explicar y para empezar aún en algunos campos a hacer divulgación de este nuevo ámbito de conocimiento. Lo que decía Delia es verdad. El boom fue en el 2017, a mediados de 2017. Yo empecé antes. Yo empecé en 2015, de hecho empecé sin saber que estaba empezando y yo trabajaba, sí, yo soy matemática de formación y estuve como data scientist y después llevando equipos de análisis de datos en diversas multinacionales. Llegué allí en la parte financiera y cuando ya empiezas a llevar equipos más o menos grandes, yo era muy pesada y llamaba a recursos humanos para pedir, pesada en el sentido como manager, para pedir herramientas para ayudarme a hacer la gestión, ¿no? Y era muy pesada en el sentido que siempre preguntaba el por qué. ¿Y por qué hacemos esto y no este otro? ¿Y por qué esto va bien y no? O sea, era ¿cómo se llama? Mosca cojonera, no sé si es una expresión. Hasta que un día, no fue así tal cual, hasta que un día decidí entrar a la universidad, hice el máster en Dirección de Recursos Humanos, pero solo para tener herramientas bueno, soy así, ¿no? Cuando quiero hacer una cosa, la quiero hacer bien. Al final hice un trabajo final donde calculé un ROI de una gamificación para la Caixa de pensiones, aquí en Barcelona, y se me quedaron mirando allí 3 señores con los bigotes, os imagináis allí, y me dijeron, esto no se hace, ¿eh? Hice una línea de regresión simple, o sea, una cosa como muy sencilla, y me dijeron, es muy interesante, pero esto en recursos humanos no se hace normal, no es habitual. Esto era enero de 2015, o sea, tenemos que ir para atrás ya un poco, y yo llegué a mi casa, estoy explicando un poco mi vida, pero es así, y mi marido me dijo, ¿y por qué no te dedicas a eso? Y yo dije, ¿pero qué dices? Perdón, ¿pero qué dices? ¿No? O sea, me imagináis una multinacional con su sueldo, con su tal, con su cargo, con todas sus ventajas, pero también él es bastante insistente y me dijo, pero si es la unión de tus 2 grandes pasiones, ¿no? Los números y las personas. Y así es como yo empecé. Nos fuimos a Inglaterra 3 meses, cuando los chicos tenían las vacaciones de verano. Y al volver, en septiembre de 2015, pues empecé a ir a foros, a hablar con gente, a picar, hasta que en marzo de 2017 fue para mí el primer contrato, digamos, con una empresa del IBEX, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que el momento exacto es lo que dice Delia. Antes hacíamos cositas, pero es verdad que hace pues unos 3 años y medio, que ya no tienes casi que convencer. Llegas y ya la persona que te está escuchando está convencido de empezar a trabajar de una forma data-driven, ¿eh? Después vemos cómo lo hacemos, porque no todo el mundo estamos en la misma situación, pero es un poco así. Yo empecé un poco sin querer, porque quería trabajar en análisis de datos y personas y no existía, digamos, mi rol en un ámbito organizativo, podríamos decir. Entonces me inventé, yo no soy emprendedora, lo hice sin querer, me inventé mi trabajo y hasta aquí, más o menos. Está buenísimo. Resumen rápido, pero bueno.
No, Sí. está buenísimo. Está buenísimo. Yo en mi emprendimiento, o sea, me hiciste acordar mucho a mi socio, en mi primer socio, que es ingeniero industrial y que él siempre se ocupaba de la parte de programación y demás. O sea, yo era el encargado de los porqués y él me bombardeaba a porqués todo el tiempo, digo, o sea, lo cual estaba buenísimo también para poder pensar un montón de cosas que por la práctica habitual Sí. ya me había dejado de preguntar, ¿no? Claro. Eso es lo que me decían, básicamente, con el día a día, ¿no? Pues hazlo así, hazlo así, pues eso es lo que se hace, esto es lo que funciona, esto... Y yo, bueno, no me convencían, no siempre, a veces sí, pero a veces no. Pero bueno, fue así. Qué bueno lo que contabas recién, Marta. Creo que es increíble el cambio que se ha visto en tan poco tiempo. Como decía, hace 3 años ir empezando a descubrir esto y hoy como ya las áreas solicitan proyectos data-driven, ¿no? Sí, sí, Es un está cambio así, muy grande en muy poquito tiempo. en muy poquito tiempo. Yo creo que hay cosas que se han... El COVID ha sido para nosotros también un punto de inflexión importante, a pesar de la desgracia y de lo que estamos sufriendo a nivel, digamos, personal y como sociedad, digamos, obviando esto que para mí es súper importante, pero obviando esto, desde el punto de vista de la gestión de personas, yo creo, no me gusta hacer predicciones, pero creo que habrá un antes y un después de la pandemia, porque hay una nueva situación que no nos gusta, pero no la conocemos. Tanto interna en las organizaciones como externa, no solo cómo tenemos que organizarnos y adaptarnos a la nueva situación, sino qué pasará con nuestros clientes, con nuestros proveedores, o sea, cómo funcionará, cómo tendremos que reorganizarnos para adaptarnos al nuevo contexto, ¿no? Y yo creo que esto puede dar un impulso importante al empezar de cero en el conocimiento, que es básicamente lo que hacemos en People Analytics. No sabemos nada, tenemos intuiciones, pero no sabemos nada. Vamos a coger datos, vamos a observar el fenómeno y empezar a hacer hipótesis. Yo creo que esto es interesante, insisto, obviando la situación sanitaria que es, como todos sabemos, muy, muy dura y muy tensa. Y bueno, y ya que nos das el pie, digamos, o sea, a raíz de esto, digamos, con sus clientes o mismo dentro de Telefónica, ¿ha surgido algún proyecto especial, digamos, o sea, que esté relacionado con Analytics y, no sé, la gestión del trabajo, de la productividad o el estado de ánimo de los empleados? Pues esto que dice Marta, por cierto, Marta, no conocía tu historia, pero me parece fascinante, ¿no? La veces que hemos hablado y no lo había oído de primera mano. Porque no Me me has hecho encanta. esa pregunta, Delia, porque ¿Ya? no me lo has preguntado, pero tú cómo empezaste, claro, y yo lo Las explico. veces que hablemos me preparo un panel y te hago preguntas de verdad. Claro que sí. Claro que Pero sí. bueno, volviendo a lo del coronavirus, ¿no? Es un tema que hemos comentado varias veces porque mucha gente se pregunta esto, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar el coronavirus a People Analytics? De hecho, las dos formamos parte de una comunidad, aparte de los meetups de People Analytics en España, también comentamos muchísimo con otras empresas, ¿no? Y con profesionales como nosotras que trabajan en empresas del IBEX, etc. Y se comenta mucho esto, si realmente nos va a influir, si se están haciendo proyectos chulos, si casi es más un stopper. Hay muchas personas que creen que vamos a perder ahora casi recursos, ¿no? Porque es un momento en el que claramente te tienes que enfocar muy bien y tienes que priorizar dónde vas a poner tus recursos. Sin embargo, para nosotros, en Telefónica, es un momento donde el equipo de People Analytics, o toda la gente que se dedica a Analytics en recursos humanos, en People, tiene mucha más relevancia. Es increíble, pero estamos teniendo bastante impacto y creo que estamos ganando credibilidad que ya deberíamos tener quizá desde hace más tiempo, pero en un momento como este, en el que se pone el foco, ¿no? Y realmente miembros muy, muy alto, ¿no? Que están poniendo muchísimo el ojo en lo que está ocurriendo con el coronavirus, con los infectados, con los síntomas día a día. Es una situación de muchísimo, que necesitas una respuesta inmediata, pues nos están preguntando y nos están pidiendo seguimiento y ayuda todo el tiempo. Estamos haciendo sobre todo un proyecto en 2 ámbitos. Uno más de visualización, quizá pueda parecer menos cool, ¿no? Pero es muy relevante, aunque sea a nivel muy descriptivo, porque tenemos que tener muy bien identificados dónde están los focos ahora mismo en Telefónica de personas infectadas, dónde tenemos que prevenir más, cómo se está manteniendo controlado, cómo es nuestra curva, cómo se compara esa curva con la de España, etc.
Y luego también otra cosa que sí que hemos hecho más relacionada con compromiso y engagement es una encuesta muy, muy parecida a la que solemos hacer de pulso de NPS, en la que les preguntamos cuál es su percepción sobre cómo Telefónica está reaccionando tanto con los empleados y con las medidas que ha tomado con los empleados en el teletrabajo, que fuimos de los primeros, que nos fuimos a casa, por poner un ejemplo, tanto como con la sociedad. Porque la verdad es que está siendo bastante sonado todo lo que se está haciendo desde un punto de vista social, desde Telefónica, y hemos visto que ha contribuido muchísimo al orgullo de pertenencia que tienen los empleados en este momento. Y de hecho se ve muy bien en los resultados cómo el NPS sube muchísimo. Es verdad que es una situación muy dramática, ¿no?, la que estamos viviendo. Sí, y es este tipo de indicadores suelen ser muy emocionales también, y tú das una respuesta basada en las circunstancias. Y creemos también que es eso, pero la verdad es que está siendo muy interesante y creo que nos está viniendo bien, entre comillas, pero que realmente ahora podemos apoyar muchísimo a la compañía desde la función. Es así, estoy totalmente de acuerdo. Sí, como lo que decías, básicamente son tres acciones las que nosotros estamos poniendo en marcha, pero ya desde el minuto cero, desde el 12 de marzo, en nuestro caso, que era miércoles, si no me equivoco, ese sábado se declaró el estado de alarma en España. El 12 de marzo, el 13 de marzo se cerraron las escuelas aquí en Cataluña, en Barcelona en particular, pero ya desde el 12 de marzo y ya hicimos una propuesta, o sea, digamos, lo que estábamos haciendo en ese momento, lo que hicimos una propuesta en tres líneas, ¿no? Una, la primera, lo que dice Delia, que es súper importante, el tema del continuous listening, bueno, que es la escucha continua o tomar el pulso, que es lo que dice Delia, no a nivel de, digamos, encuestas de clima, sino a nivel cada 2-3 semanas máximo, sacando análisis sobre todo de variación y de tendencia, con pocas preguntas, pero muy focalizadas en los 4, digamos, ejes básicos que Laura Stevens o que David Green comentan en sus 1000 artículos. Nada, no nos hemos inventado nada, simplemente estamos aplicando lo que sabemos que es lo que se tiene que hacer. En segundo caso, la segunda acción es el apoyo directo a los managers. Los managers están soportando, entre comillas, todo lo que significa la cultura y los equipos de la empresa, esto siempre, pero en este caso aún más, en dos direcciones. Una es reevaluar o paralizar acciones que se estaban llevando a cabo y que ya no tenían sentido, y por otro lado, digamos, ayudando a que estos managers, a ver cómo explicarlo, transferían la necesidad de que la gente se implicara en los pulsos, digamos. ¿Ven? Los pulsos tienen en general mala prensa en general, de no hacerlo, hacerlo automático. Es importante que digas lo que digas, di la verdad, digamos, ¿no? Y es un poco estas dos cosas. Y en tercer lugar, los modelos predictivos a medio corto plazo, que ya desde el minuto cero estamos ya estamos construyendo. La teoría es que lo que todo el mundo dice es que en 1 de junio en España vamos a empezar de cero, entre comillas, de cero en el sentido de que va a ser un 1 de enero, es decir, con 1 de enero pero totalmente abierto, podríamos decir, no sabemos lo que va a pasar. Y entonces hay como dos puntos, el 1 de junio y el primer trimestre del 2021. Lo que estamos construyendo es con todos los datos post parada, que tenemos como 2 vías, bueno, estoy explicando un poco rápido, pero tenemos como 2 vías de entradas de los datos, que sería post parada en el sentido vacacional y post parada, post crisis, ¿vale? Tenemos como estas 2 entradas de datos. Post crisis, la más cercana en nuestro país es 2008-2014, pero tenemos más crisis. Entonces, lo que estamos haciendo es construir a toda máquina 3 escenarios en corto o medio plazo. ¿Y por qué estamos haciendo todo esto? Lo que queremos hacer, nuestra intención es, vale, vamos a volver a empezar, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, construimos 3 escenarios para que las organizaciones se puedan volver un poco más líquidas. El concepto de organización líquida yo creo que es bastante extendido, en el sentido de más adaptables al contexto que les vendrá que lo que estaban antes de la crisis.
Básicamente en un sentido de organización de workforce planning, ¿eh? Es decir, dónde se va a necesitar la gente, dónde va a faltar, qué tipo de trabajos se tendrán que hacer y por eso, no incluso quizá no tenemos que cambiar gente de sitio, pero sí hay unas personas que hacían un trabajo y tendrán que hacer otro, ¿vale? Un poco en este sentido. Y entonces es las tres tipologías de acción que estamos llevando a cabo. No con pocas dificultades, ¿eh? Las 2 primeras semanas fueron de shock total, al menos mi feedback era que la gente no te respondía a los correos, no quería hacer meetings, o sea, la gente estaba un poco en estado de shock y paralizada. Lo entiendo, ¿eh? Porque personalmente también no estaba yo, por el miedo y por las noticias que nos llegaban. Y a partir de la tercera semana la cosa cambió y la gente empezó a darse cuenta de que, vale, eso es lo que pasa, pero tenemos que empezar a construir algo para podernos adaptar. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y es lo que dice Delia, o sea, nos están mirando en el sentido de las personas que trabajamos con datos, con mucho más interés, si cabe, que antes. Hay un punto, yo creo, que influye mucho, que es lo que dice la curva Delia ha dicho una cosa muy importante, que es cada día, por todos los medios de comunicación, nos invaden o nos enseñan curvas, gráficas, tendencias. Esto, a pesar de que no, digamos, ya existían antes todas estas herramientas, ¿eh? pero ahora está como muy en la boca de todos, en la preocupación. Entonces, ¿vamos igual? ¿Vamos peor? O sea, ¿qué pasará? Entonces, todas esas preguntas que van alrededor de la pandemia se están trasladando súper fácilmente al mundo de la organización de gestión de equipos, ¿eh? Bueno, párame, Pablo, porque yo cuando me pongo a hablar me enrollo mucho. No hay problema, pero la verdad estamos, o sea, yo estoy muy bueno, atento a lo que estás diciendo y tomando tomando muchas notas de lo que están contando vos y Delia, así que quédate tranquila. Mi única preocupación es que sigan teniendo cervecita como para seguir con el encuentro un poco más, nada más. Un poco más. Pero bueno, yendo un poquito más atrás, digamos, o sea, o en un panorama un poco más general, digamos, o sea, ¿cuáles son los criterios que tienen, digamos, como para llevar adelante un proyecto o cómo ayudan a los clientes internos o externos, digamos, para decir, bueno, este es un proyecto viable o no? Digamos. ¿Empiezo yo? Vale. Digo, sí, porque si no, Marta, te quedas aquí toda la tarde. Que me callo, que ya me callo, ya está. Yo no digo nada más. Vale, bueno, en nuestro caso, os diré que no podemos hacer cualquier cosa que nos gustaría, cualquier cosa que podamos encontrar fascinante, ¿no? Muchas veces, ahora mismo, a día de hoy, somos un equipo que la mitad es funcional, la otra mitad es técnico, ¿vale? Yo diría que está muy bien equilibrado. Y somos todos muy intensos, muy creativos y siempre se nos ocurren muchas ideas. Pero probablemente no podamos hacer todo lo que nos gustaría porque los recursos no son ilimitados y evidentemente siempre hay que poner la prioridad donde hay que ponerla, ¿no? Luego además también hay otro limitante y es el tema de los datos, pero bueno, si queréis luego vamos a ello. Así que en nuestro caso, aunque siempre podemos proponer todo lo que queramos, porque sí que es verdad que tenemos un ambiente muy libre y muy abierto a la creatividad, sí que nos marcan la estrategia desde arriba, ¿vale? Sí que tenemos muy claro que las prioridades de negocio son las que nos marcan todo lo que hacemos desde recursos humanos, desde People, y que nosotros con nuestra contribución en People Analytics tenemos que ir en la misma línea. Así que cada vez que tenemos cualquier tipo de idea más allá de lo que nos viene marcado dentro de nuestras prioridades, que sobre todo es algo que ha dicho antes Marta, o sea, ahora mismo básicamente todo gira alrededor de Strategic Workforce Planning, tema de reskilling y cómo podemos identificar a los empleados que están más preparados para un posible cambio, temas muy relacionados con esta prioridad. Más allá de eso, cualquier otra idea que podamos tener va a un comité, la defendemos, nos preparamos nuestro discurso, incluso nuestro business case si tiene sentido y si tiene sentido, pues vamos para adelante. Pero yo creo que como cualquier proyecto, ¿no? Creo que todo se debería plantear así. Lo que es importante es que tenga impacto, ¿no? Que cualquier cosa que vayamos a hacer responda a una necesidad de alguien y esa siempre es mi obsesión. O sea, que no hagamos cosas porque sí o porque molen, entre comillas, entendedme lo de que molen, ¿no? Que muchas cosas son muy divertidas. Sí. No, sí, como que está copado, sí.
porque realmente responde a la necesidad preferiblemente del negocio y si no al menos nuestra. Y ahí es algo en lo que creo que pecamos mucho, buscar soluciones para recursos humanos, casos de uso analíticos que al final responden a buscar eficiencias dentro de nuestra propia función y no donde tenemos que ir realmente, que es a identificar necesidades del negocio, que a veces es complicado llegar a ellas, sobre todo en empresas súper grandes, porque somos muchísimas funciones, y luego identificarla bien y buscar un caso de uso analítico que pueda apoyar. Pues ¿Ustedes trabajan globalmente, Delia? Perdón, Marta. no. Sí, yo formo parte del equipo, realmente no se llama People Analytics, bueno, se llama Data Insights. Sí que tenemos una comunidad de prácticas que se llama People Analytics a nivel global, de la cual yo soy líder, y tenemos identificados profesionales a lo largo de todo el grupo, pero mi función y la función de este equipo del que formo parte es corporativa, con lo cual sí. Puedo dar fe porque yo soy un ex Telefónica. He trabajado ¡Qué bien! 12 años trabajando en Telefónica de Argentina, un año trabajando en Telefónica Latam, en un proyecto regional de talento. Y bueno, sigo en contacto mucho con los chicos que están trabajando en People Analytics en Argentina y alguno andaba conectado por acá, según lo vi, así que... Allí tenemos a Ivana, la maravillosa Ivana, que es para mí mi referencia de People Analytics en la Telefónica Argentina. Sí. Tal cual. Así que sé que vienen haciendo un trabajo, vienen poniendo mucho foco en trabajar en esa línea. Sí. Y bueno, Marta, o sea, vos, o sea, trabajando con tus clientes, o sea, ¿cómo los ayudás a...? Retomando lo que dice Delia, no añadiría mucho porque es que yo creo que ha dicho las 3 palabras que yo tenía en la cabeza para decir. Estrategia, negocio, datos, por este orden. Estrategia / negocio, datos. O sea, he dicho 2 veces que no, solo, pero por no ver implicación del negocio. Por ser proyectos única y exclusivamente para y por los profesionales del área de People. Pero no por nada, sino porque creo que si no hay una necesidad real de negocio, no estamos trabajando realmente en lo que queremos hacer. Es decir, somos negocio. Las personas son lo más importante del negocio y tenemos que no sé cómo decir, estar en primera división. No hacer cosas, entre comillas, solo para nosotros, ¿no? Como cualquier otra funcional, finanzas, logística, IT, me da igual, operaciones, ¿no? Entonces, si hay implicación, yo lo quiero hacer, pero solo lo quiero hacer para mí, o yo lo quiero hacer para responder a una necesidad de negocio. Entonces, es básico. Después ya buscaremos los datos, que puede ser que no los encontremos, tengamos que ir fuera con el Open Data. Ya veremos, pero yo creo que Delia lo ha clavado, ese sí. Es negocio y necesidad real. Y después también hay más cosas después, pero el primer corte es este. Es así. Genial. Y ustedes, digamos, para justamente para poder encontrar esta vinculación entre entre la estrategia, los datos y el negocio, digamos, ¿tienen como algún framework de trabajo, digamos, algún esquema de trabajo que lo aplican para todo? ¿O o tienen, digamos, como una estructura un poquito más flexible, digamos, a la hora de encarar un proyecto? Digamos, Nosotros ¿su metodología, digamos, o sea, sigue como unos pasos rigurosos o depende del proyecto, buscan cuál es la metodología más apropiada? Nosotros marcamos todo lo que hacemos en People desde hace 1 año y medio dentro del framework de Agile. O sea, todo el equipo se transformó y fue una transformación muy real y muy tangible, la de irnos a Agile, porque se cambió toda la estructura jerárquica, etcétera, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y trabajamos con ese marco desde hace bastante tiempo. No sé si se adapta también a todas las funciones, ¿vale? de recursos humanos, pero a la nuestra yo diría que es súper bien. O sea, yo he tenido muy buena experiencia desde que trabajamos en Agile con esto, porque estás muy enfocado en entregar el valor. O sea, dentro de Agile trabajamos con Scrum, tenemos nuestros sprints, tenemos todas nuestras ceremonias, las hacemos rigurosamente, pero lo más importante de esto es que
para cualquier proyecto analítico que llevamos a cabo, cada sprint, como tenemos una ceremonia que es la revisión, la review, invitamos a los stakeholders, invitamos a los usuarios del producto, del proyecto, de lo que sea eso en concreto, y se lo mostramos muy pronto. Con lo cual nos equivocamos muy pronto, aprendemos también muy pronto y podemos mejorar rápidamente, cosa que antes no era así para nada. Así que eso la verdad es que se adapta muy bien y nos ha ayudado mucho. Genial. Es que son unos cracks en Telefónica, se trabaja muy bien. Y me da igual que esté Delia, porque cuando no está también lo digo, porque conozco a más personas que trabajan, es que trabaja muy bien y es así, no pasa res, no pasa nada. Lo hace muy bien. Sí, yo solo añadir una cosa. Nosotros también digamos, no hay otra forma, yo creo, de avanzar un proyecto de este tipo, es trabajar con sprints de 3-4 semanas y hacer reuniones con stakeholders y con quien quiera venir. Yo siempre digo, como más personas de más departamentos quieran venir a los sprints de Urban Analytics, mejor, buena señal. Pero yo solo añadiría que nosotros usamos una técnica, una metodología, bueno, yo también creo bastante extendida, que es un pre-work con mapas conceptuales y mapas de datos, data map o concept map, como quieras decirlo, pero es antes de saber lo que vamos a hacer, preguntamos y digamos, hasta donde se pueda, para entender realmente cuál es el problema y cómo está funcionando el departamento de People alrededor, ¿no? Y la organización. Es decir, normalmente la gente, cuando llegas, ya tiene el problema y casi tiene la solución. ¿No? Claro. Tenemos un problema de tal, pero es que nuestro problema es que el liderazgo, y dices, vale, un momento, entonces, ¿yo qué hago aquí? O sea, si tú ya tienes el problema y la solución, pues solucionalo y nos vamos a tomar un café, no una cerveza, me da igual. Pero entonces lo que hacemos es, lo que yo siempre llego con esto es así, llego la carpeta con un DINA grande, DINA 3, DINA 4, los grandes, como se llaman, los que son como 4 folios normales. Llego con la carpeta y me dice, bueno, esta chica, o sea, vale. Y empiezo con los colores, a hacer, estos mapas que tanto, se ven, ¿no? Por todas partes. Yo no sé dibujar muy bien, mi parte analítica es, digamos, más que la de esto. Pero sí para entender de qué va lo que estamos intentando mejorar o solucionar o lo que sea. Y por esto, por un lado, que es conceptual, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién entra al departamento? No sé qué, se manda un mail, entonces hacemos una acción de implementación de no sé qué, ¿vale? Todo en un mapa. Y después hay otra pre-work, otra parte del pre-work, que es un mapa sobre los datos, que es en cada uno, digamos, de los nodos que identificamos en un mapa conceptual. Intentamos identificar, también con todos los actores que podamos, qué datos tenemos. ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo los tenemos? ¿Cómo podríamos tenerlo? ¿Cada cuándo se actualizan? Todo esto, ¿no? Para hacer como una primera foto -1, podríamos decir, que no es ni punto de partida. Esto es una metodología que yo hago, que hacemos todos el equipo siempre, al inicio, sea más complejo o más simple, y después empezar exactamente como dice Delia. Vamos avanzando de la mano todo el rato para no desviarnos, de lo que se espera, de lo que se quiere, de lo que... Y ya está. Perfecto, genial. Muy interesante, la verdad, seguiría preguntando sobre eso. Pero tengo que seguir con otras preguntas. Recuerden que pueden hacer sus propias preguntas en slido.com con el código M387, está ahí en el chat de Zoom. Ya estamos recibiendo algunas preguntas y en un ratito vamos a leerlas. Marta, vos en algún momento habías mencionado, yo llevo a una empresa y medio que no sé con qué me voy a encontrar y no sé qué va a pasar, entonces todo empieza como algo chiquitito, como un proyecto, y que eso después se transforma en un producto o algo que, digamos, por ahí se abre un poquito más. ¿Cómo es? ¿En qué momento, cómo deciden que un proyecto ya está listo para hacer un producto? Pregunta muy buena, Sergio. La verdad es que no lo decidimos normalmente nosotros. No, es verdad. Normalmente
damos el empujoncito, pero lo decide el cliente. Es decir, nosotros no podemos hacer grande lo que la otra parte no ve ya grande. Es como que, ¿no? Extrapolar. Nosotros lo que hacemos, lo que nosotros intentamos hacer siempre es hacer un producto, o sea, hacer un proyecto pequeño inicialmente, pero con mucho impacto. Evidentemente, incorporando todas las sensibilidades, pero una cosa, digamos, no entramos en un departamento de 30 personas de people y vamos a cambiarlo todo de otra forma, no se puede, no, y mucho menos desde fuera. Entonces lo que intentamos es localizar un problema, si puede ser lo más localizado posible, que esté enquistado, o que sea algo que no se ha resuelto, que molesta por alguna razón, que es lo que sea. Entonces, si ellos también están, digamos, preocupados por lo que nosotros estamos viendo que pasa, entonces empezamos por eso. Y con eso, como prueba piloto, lo enseñamos, avanzamos despacio y lo enseñamos para que todo el mundo vea digamos, el potencial de empezar a trabajar de esta forma. Y después ellos mismos, a veces con más ayuda, a veces con menos, que lo escalan. Y dicen, ostras, pero ¿y si uniéramos, por ejemplo, la performance con el patrón de liderazgo, con el tipo de selección, claro, podríamos hacer digamos, un mapa para saber en cada área pues, qué tipo de formación o experiencia tienen las best performance, ¿no? De forma histórica. Por tanto, cuando hagamos selección, no hagamos selección solo con esto, vamos a hacer selección con esto, con esto, con esto, y así vamos a ir, entre comillas, sobresaliendo, ¿vale? Pero es básicamente la necesidad, o sea, que lo haga la otra parte, no lo hacemos nosotros, lo de ir más allá. Porque si alguna vez no lo hacen, no tendría ningún sentido que lo hiciéramos nosotros. No sé si me explico, porque iríamos solos. Claro. Entonces, la necesidad es que ellos lo hagan para que digas, vale, pues entonces yo te ayudo, si quieres yo o quien sea, no pasa nada. Pero tienen, o sea, digamos, el cambio de mindset tiene que ser al otro lado. Digamos, mi mindset ya está clarísimo. Yo ya sé todo el potencial, pero venimos de una tradición muy paternalista aún. Telefónica es una empresa muy grande, pero no es lo normal, digamos. No todas las empresas trabajan como trabaja este ejemplo, ¿no? No es verdad. O sea, hay empresas que son pioneras en unos ámbitos, pero no todas están así. Entonces, también los perfiles dentro de los departamentos de gestión de personas son perfiles muy concretos, muy humanistas, podríamos decir. Que está muy bien, pero que claro, que la mitad sean técnicos, como decía Delia, claro, esto es un lujazo, porque ya tienes no, hombre, es verdad, o sea, ya tienes una parte muy ganada, pero si tú llegas allí, como la matemática, que me decían a veces, es que yo estoy encarada a personas, y yo digo, pues yo también, pero claro, ya te miran como un poco así en plan, perdón, pero el bicho raro. Entonces tienes que ir con pies de plomo, porque si no... Bueno, en nuestro caso no... Perdón, no, es que ahora que lo decías, digo, en nuestro caso no siempre fue así, que parece que teníamos aquí a la mitad de los técnicos enganchados desde el principio, pero que un técnico se quiera venir a recursos humanos es algo notable, no siempre fue así. Al principio, cuando se contaba lo de 2017, estábamos, mi jefe de aquel entonces, yo y un par de locos más dándole vueltas a del tema del people analytics. Sí. Era un castigo que te manden análisis. A las mazmorras. Sí. Y tomando como punto de partida esto que cuenta Marta, que decía la formación humanística, ¿no? Particular del área de recursos humanos, sacando el caso de ya tener conformado un equipo de People Analytics, ¿qué le recomiendan a esos perfiles mismos desde lo que visualizás vos, Marta, en la experiencia o de lo que fuiste viendo vos, Delia, en la conformación de un equipo de People Analytics, para esas profesionales que son de recursos humanos, que les atrae el tema de esta nueva metodología de People Analytics, meterse dentro de este mundo, pero que no tienen formación ni en estadística ni en herramientas tecnológicas? Eso es todo un tema, ¿verdad, Marta? Porque hay muchas, de hecho nos preguntan mucho, yo creo que a las dos, ¿verdad? Últimamente por esto, de qué tipo de formación podrían hacer diferentes perfiles de recursos humanos, sobre todo más humanistas, empezando por mí misma. Yo soy psicóloga, o sea, yo estudié estadística en la carrera y lo he profundizado recientemente y yo no me considero técnica para nada, yo soy una especie de cosa rara en medio de los mundos, ¿no?
Pero creo que lo que le recomendaría a cualquier persona es lo mismo que hacemos internamente. O sea, es una de mis responsabilidades como líder de comunidad de prácticas, intentar que poco a poco vayamos todos aprendiendo skills relacionados con la analítica de datos, pero desde todas las perspectivas. Eso significa no solamente la técnica, sino entender sobre todo el por qué, para qué sirve. ¿Para qué es esto de People Analytics? ¿Para qué sirve? ¿Qué me aporta a mí en mi día a día? ¿Realmente yo puedo ir, yo como business partner le voy a aportar algo a mi persona de negocio que me está diciendo no sé qué? O sea, ejemplos muy prácticos, muy claros. Es algo que solemos hacer workshops, por ejemplo, donde explicamos para diferentes retos cuáles son las fuentes de datos relacionadas, cuáles son casos de uso sencillos, cosas que todo el mundo puede entender porque es bastante funcional, es como contar una historia al fin y al cabo. Y a partir de ahí intentamos desarrollar otras skills que también son importantes, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el storytelling, porque si no da igual lo que hagas que nadie te lo va a comprar, por ejemplo. Yo qué sé, la parte de UX estamos formando bastante, porque al final lo que estaba comentando antes Marta, de quién me decide a mí que esto sea un producto, en nuestro caso es lo mismo, es el usuario final. El usuario final no somos nosotros, el usuario final es el empleado, el manager, quien sea, sobre todo el empleado. Y hay que involucrarle, ¿no? Y tiene que decidir si esto para mí es un producto, pues depende. Yo lo pruebo, si a mí me aporta, es un producto. Si no, te vuelves a tu fábrica y me lo cambias. Y no sé, mi última pregunta, si dejamos después lugar a las preguntas del público, o sea, tiene que ver con el tema de la ética y, digamos, y en dónde ponen ustedes la barrera como para decir, bueno, esto es posible, pero no lo vamos a hacer. Pues por la parte de la ética, bueno, nosotros en España tenemos algo muy claro de lo que tenemos que partir, como todo el resto de Europa, que no es la ética tanto, sino la barrera legal, ¿no? Tenemos la GDPR que tenemos que respetar, empezando por ahí. Y a partir de ahí creo que el tema de la ética es algo que toda empresa debe preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar o qué tipo de cosas pueden poner en riesgo la confianza que los empleados tienen en nosotros. ¿Vale? Creo que eso es lo fundamental. Nosotros siempre nos preguntamos, antes de hacer algo, si eso es un caso que cualquier empleado podría entender como valioso y como que respeta su privacidad. Y ante cualquier duda, nuestro mejor amigo es el DPO, es la protección es la Oficina de Protección de Datos, al que le contamos cualquier historia, cualquier idea que tenemos, cualquier locura, y él nos dice cuánto de loca es, ¿no? Afortunadamente nunca hemos tenido que poner ninguna barrera a ningún proyecto desde el punto de vista de la ética. No porque no tengamos ideas locas, sino porque nada de esto ha puesto nunca en peligro la privacidad del empleado, ni creo que ninguno de sus derechos. Siempre ha sido desde el punto de vista de favorecerle. Y es curioso cuando hablas con los equipos de legal, ¿no? Con personas que están especializadas en esa parte, como siempre buscan el qué puede ser malo para el empleado, qué le puede poner en riesgo, cuando lo que queremos es justamente lo contrario y es lo que hay que defender. ¿Sabías que si querías ahí? Sí. De hecho, yo no, o sea, lo que dice Delia es exactamente en el momento en que nosotros entramos, y entramos de verdad, no hacemos el pre-work, sino que entramos de verdad, este filtro ya ha pasado, con lo que ya yo nunca he tenido, o sea, he visto la necesidad de decir que no, pero es que además ya me llega con este filtro, digamos, o sea, que no me ha pasado que he tenido que decir que no. Es verdad que alguna vez hemos tenido que trabajar con empresas que yo conocía gente que trabajaba en esta empresa. Y entonces lo que he pedido para trabajar es, bueno, lo que decía Delia, es codificar la parte personal. Es decir, si tenemos que trabajar con datos, empresas relativamente pequeñas, colegios profesionales que son 300 personas, 250 personas y que yo podía conocer a gente que además el análisis de datos era por temas, en este caso, salariales y de variables y de desviaciones y bueno, yo lo que pedí es que no nos dieran los nombres ni ninguno de los datos personales de las personas, sino que codificaran, transformaran esto en números que en este caso no tenían y no solo esto, sino que también, porque claro, depende del rango, tampoco había muchas personas, pusieran rangos amplios.
O sea, dividieran en cuatro rangos los diferentes para no, bueno... Para que la segmentación para no no, sea para tan no pequeña saber como... nada. O sea, en recursos para no saber nada de lo que estaba haciendo a nivel individual porque conocía directamente a varias personas. Pero es lo único que yo me he encontrado, digamos, directamente, es decir, o sea, yo solo puedo trabajar si me dais los datos de esta forma, si no, no puedo trabajar. Pero aparte de esto, no, digamos, este filtro que dice Delia ya me llega después de legal, digamos. Creo que han dicho 3 cosas importantísimas, o sea, garantizar la privacidad de los empleados, por un lado, que era lo lógico en esta respuesta, pero además Delia habló de lo valioso, o sea, de que genere valor para el empleado, que es algo parecido a lo que hacemos nosotros cada vez que habilitamos ceder nuestros datos en cualquier aplicación en la vida, o sea, ¿no? Digo, le damos nuestros datos a una aplicación pues nos da un beneficio. Creo que ese beneficio que vuelve es importantísimo en este juego de tomo este dato, lo analizo, pero por otro lado esto vuelve como beneficio para el empleado. Y lo que decía Marta también recién de ver analizar hasta dónde necesitamos esos datos o realmente podemos trabajar con esos datos codificados y con segmentaciones que nos permitan no individualizar, ¿no? Sí, tal cual. Está buenísimo. Tal cual. Bien, si les parece, pasamos a las preguntas que está haciendo la audiencia. Acá hay una de Gerardo Díaz, que me pareció muy interesante, que es ¿cómo podemos convencer de la utilidad de aplicar HR Analytics cuando el negocio desconoce si hay una necesidad real? Bueno, pues eso me lo preguntamos muchas veces, pero creo que suele ser así. Si entiendo bien a Gerardo, normalmente las necesidades del negocio no nos van a venir así caídas del cielo. O sea, no va a venir, iba a decir negocio, hey, People Analytics, tengo un reto para vosotros. O sea, no va a suceder así, ¿no? De hecho, en empresas como la mía, que es grande, nuestra principal herramienta y persona de confianza es el business partner, que es quien está cerca del negocio, quien le conoce y quien ya nos hace la primera traducción de esta necesidad que es de negocio, no de recursos humanos. Eso es lo fundamental, ¿no? Y cómo recursos humanos le puede apoyar, y ahí está la parte estratégica que hace el business partner, para que consiga esos objetivos de negocio. Y después por nosotros. Y ahora, dentro de recursos humanos, dentro del equipo, ¿cómo podemos aplicar con toda la información que tenemos de esos empleados y la que podemos sacar por fuera, o ya sea de negocio, ya sea Open Data, como ha dicho antes Marta, cómo le podemos apoyar? Pero identificar la necesidad en sí, o sea, es un arte, no es fácil, ¿no? O sea, tienes que tener muchísimo conocimiento de las dos partes, tanto del área como de lo que es la función de People. Por eso es importante lo de los perfiles híbridos y lo de los equipos mixtos, ¿no? Porque, por ejemplo, un grupo muy técnico probablemente no consiga hacer esa traducción por sí mismo, en conjunto sí. Es el arte de pasar de lo concreto a lo abstracto. Y esto es difícil y se necesita experiencia. De hecho, es dibujar el patrón, es decir, el patrón que puedes llegar a encontrar o el insight que tú puedes llegar a encontrar desde, digamos, extrapolarlo desde el problema concreto que te están planteando. No sé si me explico. Es decir, el problema normalmente es que no sé quién o que no sé cuál área, que no sé qué. Bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Qué podríamos llegar a encontrar que solucionara en particular lo que me dices y otras 40 cosas más? ¿No? Y este es el, digamos, el kit de la cuestión. Y esto, bueno, requiere también lo que ha dicho Delia, requiere perfiles con experiencia, híbridos y con una visión, digamos, un zoom, ¿no? Que puedan hacer un zoom. No es que esta persona le pase esto, es que esto puede significar que, ¿no? Que este tipo de personas con esta formación o con esta responsabilidad o que tengan este problema, ¿no? O rotación o lo que sea. Es de lo concreto a lo abstracto. Y esto es complicado porque venimos trabajando de lo concreto para lo concreto. O sea, esto es nuestra historia. Claro. Entonces, es como el shock que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos este problema, ¿no? Nos duele aquí, ponemos una tirita. No. Vamos a analizar si es que tenemos coronavirus o nos hemos cortado, ¿no? Esto es un poco... Estoy exagerando, ¿eh? Pero de lo concreto a lo
a lo abstracto, al insight, básicamente al insight que queremos. Bien, Es genial. difícil. Otra pregunta que tenemos acá en Slido de Sergio Podchiviakim, perdón si pronuncié mal el apellido, que, o sea, es como específica para Delia, pero creo que las dos la van a poder, o sea, van a tener algo importante, interesante para aportar, que es, ¿qué estrategia establecieron en Telefónica o en un cliente para lograr cambiar el mindset de la gerencia de recursos humanos para decidir y gestionar a partir de los datos? Digamos, cómo esta educación también, ¿no? Sencilla, así como para Una responder en pregunta. 2 minutos. Madre mía, eso es un viaje en sí mismo. O sea, eso es... La verdad es que yo tuve un manager, un responsable que estaba muy cerca de la dirección, lo cual ayudó mucho. O sea, me refiero a que el sponsorship ya era desde el principio bastante grande, ayudó bastante. Pero creo que no tuvimos la credibilidad desde el primer momento. No es verdad. A día de hoy todavía no la estamos ganando. Os acabo de decir hace un ratito que lo del coronavirus está ayudando y nos está dando visibilidad. Y ojalá poco a poco cada vez más demostremos el valor. Pero también hemos hecho algún proyecto que no ha llegado a ninguna parte, ¿no? Y eso es como un pasito para adelante, otro para atrás, 2 para adelante y vamos mejorando. Por eso es un viaje. Pero la verdad es que lo que más nos ayudó al principio fue conseguir pequeños éxitos muy tangibles, aunque fueran sencillos. Cuando hablamos de People Analytics siempre pensamos en cosas súper chulas, ¿no? Predictivas, algoritmos, etcétera, cuando la mayor parte de nuestro trabajo y lo que realmente está aportando valor no va tanto por ahí, son cosas más explicativas, más descriptivas. Nuestro primer gran éxito fue hacer dashboards. Una cosa que a lo mejor pues dirás, pues un dashboard, pues qué tontería. Bueno, pero es que antes todos nuestros reportes eran en Excel, con lo cual trabajar en la parte más descriptiva, automatizar, visualizar bien, darnos cuenta de que nuestra calidad del dato no era tan buena, detectarlo, comentarlo, hacer una campaña y un programa de gobierno para que esto mejore, para que nuestros datos sean más creíbles, enseñar a los business partners qué podían hacer, ayudarles a hacer las reuniones con los KPIs bien de la mano. Todo ese tipo de cosas fueron las que ayudaron a conseguir más sponsorship y a que nuestro nivel gerencial y directivo nos apoyase. Pero esto es un camino, ¿eh? Todavía no diría que somos como el equipo de talento, de compensación o un equipo que lleva consolidado muchos años, para nada. Pero bueno, cada vez yo creo que conseguimos más credibilidad y estamos en el camino correcto, creo. Sí, es que lo ha explicado muy bien. Es un ejemplo, es así. Es hacer cosas, poder trabajar, que un primer cliente confía, en mi caso, en ti, hacer cosas más o menos pequeñas y que la gente hable de ti. En mi caso es que la gente hable de ti. De ti, evidentemente, indirectamente, que hable de tu trabajo. Hable de tu trabajo y de las bondades que ha aportado al negocio tu trabajo. Este es el punto. Ostras, pues esto, yo también podría hacerlo. Ostras, pues. En nuestro caso, claro, el punto de vista es un pelín diferente, externo que interno, ¿eh? Pero en nuestro caso es que alguien hable de ti y de lo que ha ganado, digamos, debido a lo que has hecho, ¿no? Y esto poco a poco va calando. También es verdad que lo que dice Delia, esto es un camino. Yo empecé a hablar de esto en 2015 y no nos comíamos un rosco. Y ahora que estamos en otro punto, lo puedo decir con tranquilidad y con buen humor, pero en ese momento era muy chungo. Y o sea, la gente me escuchaba, pero no era en plan, bueno, sí, pero esto no va por mí, esto es como externo a mí. 2 años y medio más tarde, la gente nos llamaba, empezamos la semana que viene, tenemos OK al budget. Pero ¿empezamos qué? Si hace 1 año y medio que no hablamos. O sea, es en plan, y lo que decía Delia es que habían hecho un camino interno que para ellos no había sido largo, para mí había sido eterno, pero para entender o para buscar la necesidad o para, yo qué sé, cada uno en su mundo, ¿no? Porque también es verdad que la velocidad interna es muy diferente que la velocidad externa. O sea, cuando tú hablas con alguien y al cabo de 1 año y medio te dice, hostia, mola mucho, dices, vale, me podrías decir algo en medio, digamos, ¿no? Para saber que estás recorriendo este camino. Pero es verdad que es un camino y es un camino muy personal, ¿eh? Es muy personal porque pone en duda
cosas que de la forma que hemos ido trabajando en el ámbito de People durante muchos años. Y esto es, bueno, para alguien, para ciertas personas puede ser más o menos duro, no sé cómo decir, plantearme, ostras, quizá lo que he hecho hasta ahora no estaba bien, o no tendría que haberlo hecho así, o ¿no me explico? Bueno, entonces es complicado. Está claro, está claro. Bueno, acá Marco hizo una pregunta que fue como la más votada de todas, ¿cuáles son las competencias técnicas necesarias para desarrollarse en un rol de People Analytics? Pues depende para qué. Si queréis ser tan cracks como Marta, pues que es matemática y data science. Que nos queremos mucho, Delia y yo nos queremos mucho, nos mandamos muchos WhatsApps y nos vamos técnicas. Si no, a algunos les valdrá con ser como yo, que no son tan técnicas, ¿no? Pero bueno, no, en serio. Es que depende del perfil, depende del perfil, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy clase y explico cuáles son las skills, los roles, ¿no? En People Analytics hay roles mucho menos técnicos, como el mío, y hay roles que realmente es un data scientist de verdad, es una persona que sabe matemáticas y estadística y programación a un nivel profundo, pero depende de lo que quieras hacer. No hay cosa más triste que tener un data scientist aburrido. O sea, si no hay suficiente trabajo, no sabemos qué hacer con él, al final es como un recurso desperdiciado, ¿no? Entonces, para empezar en People Analytics, realmente yo diría que lo que es básico es entender al menos la parte de estadística, ¿vale? Ya que la pregunta iba por la parte más técnica. Por lo menos en entender los conceptos, ser capaz de interpretar los datos y entender cuál es el output de esos algoritmos para poder hacer la labor de traducción, de poner en valor el insight. Eso sería lo mínimo para mí, al menos desde mi punto de vista, que es algo que se cubre sin necesidad de ser un data scientist y sin necesidad de ser matemático, ingeniero o informático. Al menos esa es mi opinión, Marta, no sé tú qué piensas. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero por defender mi historia, que yo soy psicóloga. No, pero es que yo creo que tienes razón. Y yo, o sea, yo lo que siempre cuando me lo preguntan, y me lo preguntan mucho, yo lo que digo es que o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Un proyecto de People Analytics es un proyecto para que no se pueda hacer una persona sola. O sea, es imposible que todo lo que se tiene que tener en cuenta y todas las habilidades que se tienen que poner en... Es verdad, lo que dice Delia también, hay proyectos más sencillos y proyectos más complejos. También es verdad. Pero que lo que es más importante es saber qué es lo que sabes y quieres saber y qué es lo que no en este ámbito. Y me explico, pues a mí, lo que dice ella, ¿no? A mí me gusta mucho, pues no sé, la parte estadística, la parte, no sé, a mí me gusta mucho la parte de traducción, a mí me gusta mucho la parte de visualización, a mí me gusta mucho hacer, vale, pues lo que creo que es más importante es que todo el mundo que quiera trabajar en People Analytics sepa todo lo que se, digamos, todo lo que se tendría que tener, todo lo que tendríamos que tener en el saco. Y identifica un trozo que es lo que quiere hacer él. Pues yo me quiero especializar, me lo invento, pues no en esto, ¿no? En traducción. Y entonces, a la vez, cuando sepa esto, puede identificar profesionales a su alrededor que lo complementen. Yo no he conseguido hacer un proyecto, digamos, solita yo. O sea, es imposible porque hay cosas que a pesar de que también puedo saber, es muy importante otros puntos de vista internos y externos. Digamos que es un ámbito de conocimiento que es bastante amplio, porque va de personas, pero se necesita saber inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si me he enrollado, pero la idea no es pretender hacerlo todo uno solo, porque es muy difícil que te guste y sepas hacerte todo. No sé si me explico. Y entonces es mejor tener un equipo de 3, 4 personas, para mí 4 personas, que tengan diferentes approach al tema. Más humanista, más técnico, pero a nivel más conceptual, como un HRBP. Entonces ahí como 3, 4 personas pueden hacer un rol, ¿no? Y por eso tienes que identificar lo que tú quieres hacer. No sé si he contestado, pero... Clarísimo estuvo. Equipos diversos y que cada uno vaya viendo en base a su perfil. Y lo que le gusta, ¿no? Dónde se tiene que enfocar. Exacto. A mí Tal cual. Sí, pero no pensarlo como una lucha de uno solo, sino que esto es para armar en equipo. Son proyectos para trabajar en equipo con perfiles diversos. Clarísimo.
pedir ayuda. Yo creo que es muy importante, ¿no? Esto de trabajar juntos, y esto no lo sé, no lo entiendo, no sé cómo seguir, y cuando hablas, no sé, yo creo que avanzas más que estás tú solito pensando. ¿Será que encuentro echo de menos a la gente más, aún? Pero lo pienso de verdad, esto que digo, lo pienso de verdad. Sí, ni hablar, ni hablar. Yo también estoy muy de acuerdo con eso, y de hecho creo que esos complementos son geniales, y aparte, no sé, como mencionabas antes al principio, no sé, alguien que sea muy bueno preguntando los porqués, o sea, aunque no sea un buen técnico y demás, por ahí es muy valioso como para poder enfocar un proyecto y que del otro lado sea visto como valioso. Exacto. Pero necesitas el técnico también, porque si no... Tal cual, sí, sí, sí. Porque necesitas... Y normalmente a quien le gusta preguntar no le gusta la parte técnica. Y entonces es bueno que todo el mundo, bueno, esto se identifique en un rol. Sí, sí, exactamente. Está bien. Una última pregunta como para ir redondeando, pues bueno, ya sabemos que ustedes trabajaron todo el día, en España ya es de tardecita, de noche. Digamos, o sea, ¿cómo hacen para, o sea, de qué manera se mantienen actualizados ustedes? ¿Qué autores siguen? ¿Qué actividades se realizan? ¿Cómo se mantienen actualizados en este tema? Pues, bueno, este sí que es otro viaje también. Esto nunca acabar, ¿no? Yo, en mi caso, leo mucho, mucho, mucho. Asisto a todas las conferencias que puedo, intento aprender todo lo que puedo de otros profesionales, o sea, como Marta, gente de otras empresas. Con ese espíritu nació nuestra idea de Meetup, y un think tank que también tenemos con otros profesionales, ¿no? Con la idea de aprender. Y algo que además yo hago un poco extra, por si ayuda, bueno, yo estoy empezando un doctorado, llevo ya un año trabajando en People Analytics, y esto sí que me obliga a estar actualizada al máximo, ¿no? Para no quedarme atrás. Y luego además también, creo que Marta también das clases, ¿verdad, Marta? Sí, yo también, o sea, las dos damos clases, y eso también es algo que tienes que estar aprendiendo constantemente. Yo no sé quién aprende más, yo creo que yo. Cuando yo doy clase, yo, más que ellos, ¿no? Pero te obliga también a mantenerte actualizado y al día para estar ahí. Sí, porque te preguntan cosas que tú trabajas en base a esto, pero no, hace mucho tiempo que no te lo planteas, ¿no? Entonces es cuando te lo preguntan y dices, no, sí, yo creo que eso es exactamente lo que dice ella, leyendo, hablando con otros profesionales que estén en el mismo, con un compartir honesto, que yo creo que es súper importante en nuestro ámbito, que no es solo la gran slide de lo que he hecho, sino esto no me ha salido, cómo puedo arreglar esto con esta correlación, o sea, un compartir honesto, y leer y estar, sí, en todas las conferencias que se pueda, y la verdad es que hay una parte que es, en mi caso, a mí me gusta mucho, que es al final, cuando terminamos un proyecto, hablar con el cliente, y que nos haga un 360 duro del proyecto. A mí esto inicialmente fue una idea de una persona de mi equipo, y yo no lo quería hacer, pero la verdad es que es como una entrevista de salida, podríamos decir, en caso, pero no, que digamos, en el ámbito de People. Y yo lo que hago, claro, cada uno tiene su contexto, pero en mi caso es que me lo destruyan. Que me lo destruyan quiere decir que me gustaría haberlo hecho antes, qué es lo que tenía dudas inicialmente, que me pareció, o sea, todo que me lo meneen. La verdad es que a mí me sirve mucho a nivel de, quizá no tanto de la metodología o del tecnicismo, porque esto ya, digamos, lo tenemos muy, muy controlado, pero sí lo que decíamos antes de vender, de entender la estrategia, de una estrategia con negocio, de saber cómo, bueno, cómo explicar esta forma de trabajar nueva en un nuevo ámbito, ¿no? Y qué problemas podemos encontrarnos en un futuro. Es lo que a mí me sirve, y sí, ya está. ¿Dónde dan clases ustedes? Yo doy píldoras. ¿Dónde dan clases? ¿Dónde damos clase? Yo doy clase en la Autónoma, en Envid, en LMS, en ESIC, en The Valley y en UTAD.
Ya sé que parece ¿Y mucho. cuándo trabajas en Telefónica? No, Delia no duerme. O sea, Necesitamos... Delia en realidad Ay, es una persona, Delia es un robot porque no duerme, porque todo lo que hace Pero no sabes lo que disfruto, es que me compensa tanto tanto hacer eso, la verdad. Y además que no voy ahí vamos, que no es que esté ahí todo el día, pero que es que doy una clase, doy la clase de People Analytics en máster cada uno de los... y de transformación digital, y a lo mejor doy la clase de casos de uso en Telefónica y máster de People Analytics, con lo cual estoy una tarde o máximo 2 de un fin de semana en cada una de ellas. Pero es que me encanta, me gusta muchísimo, la verdad, es increíble, porque es lo que decía antes, Marta, no es lo mismo, no es el mismo feedback que te da un cliente, ¿no? Pero a veces, jolín, tus alumnos son personas que también son profesionales, que también trabajan en empresas y te empiezan a disparar preguntas que igual no se te habían ocurrido, y eso también te hace aprender mucho. Que tiene un expertise muy grande, sí. También en la Pompeu Fabra, Ramon Llull, en la Politécnica, en la Universidad Oberta, online. Sí, es muy chulo, a mí me lo paso muy bien. Yo a veces tengo que como controlarme, porque tengo la tendencia a decir que sí, porque me gusta mucho hablar y explicar, digamos, el tema divulgativo y de explicar, pero la verdad es que es muy chulo. Por lo que dice ella, son profesionales, bueno, seniors con una expertise importante y que te preguntan cosas que te dejan, esto es chulo, a mí me gusta mucho, la verdad. También. Bueno, genial. La verdad que no sé, para nosotros, o sea, esto ha sido un lujo tremendo. No sé, yo disfruté mucho escuchándolas, o sea, y me quedaría charlando mucho más. Pero bueno, nada, o sea, nada más que palabras de agradecimiento para ustedes. O sea, tenemos varias preguntas que por temas de tiempo las tenemos que dejar afuera, o sea, sobre métricas, sobre experiencia del usuario, también sobre cultura y demás, pero bueno, las tenemos que dejar afuera. Yo creo que... Perdón, Sergio, podemos hacer Sí. un volumen 2, ¿no? Sí. Podemos Yo hacer creo... un volumen. Sí. Bueno, El pero ella volumen sí que me 2... trae una cerveza, chicos, yo Exacto. ya me vengo preparada. Exacto, un volumen 2 con cerveza, ¿no? Ya el café para el volumen 1 estuvo bien. Y ya sería ideal que fuera un volumen 2 que nos pudiéramos ver. Pero bueno, va a tardar un poco más esto, va a tardar un poco más. Sí. No he estado nunca, yo no he estado nunca en Argentina. ¿Tú Delia, has estado en...? No, yo tampoco. no. ¿Qué va? Bueno, son más que bienvenidas. Ya tienen guías acá para acompañarlas. Les tomamos la palabra, ¿eh? Bueno. Bueno, le damos un cierre entonces. Muchísimas gracias a toda la gente que se inscribió, o sea, participó mucha gente, muchísima gente. Gracias a todas las preguntas que hicieron. Y muchísimas gracias a Marta y a Delia. Todo este material, o sea, todo esto lo vamos a poder ver en el foro del HR Analytics Think Tank, que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero fue la verdad que una conversación increíble con ustedes y nos quedaríamos horas charlando con ustedes. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer.